mayo. Vamos a recordar tan grande masacre, masacre que hubo en Bojayá. La grande masacre, masacre que hubo en Bojayá. Bueno, buenos días. Mi nombre es Wilmer Antonio Rentería. Actualmente tengo 41 años. Soy padre de 2 hijos y prefiero no decir mi ubicación ni dónde vivo. Yo a los 15, 16 años tenía el sueño de las armas por la falta de educación, de tener cariño, afecto en una casa. Decidí irme con la guerrilla, los vi pasar y no pensé y me fui con ellos. El día de la masacre, ese día decidí abandonar la guerrilla, porque yo maté a mi pueblo. El 2 de mayo del 2002, tenía 23 años. Unos días antes, más o menos 10 días antes, llegaron los paras. Llegaron los paras y eran de las autodefensas del bloque de Elmer Cárdenas. Se mantenía muy mala fama. Ese man era un sanguinario, un asesino. Aunque nosotros también lo éramos. Yo pertenecía al frente número 57 de las FARC. 10 días antes llegaron. Y claro, nos estábamos disputando el gran tesoro del Chocó del río Atrato. Un río que me vio nacer, un río que me vio crecer. Y un río que lo vi tener más sangre que agua. Más o menos el jueves, mi comandante me dijo, Wilmer, vaya y reparta unos volantes por ahí. Porque nos vamos a hacer matar. Fuimos con otros compañeros, recorrimos el pueblo tirando volantes, diciéndole a la gente que se guardara donde sea, que va a estar muy berraca la cosa. Unos nos hicieron caso, otros no. Yo específicamente fui a la casa de mi mejor amigo Esteban. Llegué a la casa y encontré a doña Ana, la señora que me cargó de pañales, que me cargó los pañales. Y le dije que cuidara mucho a Esteban, que iba a haber un enfrentamiento muy berraco. De ahí pues nos guardamos para el campamento porque no se podía dar mucha boleta. No, no sabía a qué momento podían llegar los paras y matarnos. Que eso era así. Guerrillero, paramilitar, si nos encontrábamos nos dábamos bala, nos matábamos. Ese día, la noche anterior, nos explicaron que tocaba darla toda, que tocaba reventar a esos manes porque ya nos querían cerrar el río. Nos querían dejar sin comida, sin suministros, pero era inevitable, no se podía hacer nada más. Esa noche recuerdo que cogí mi fusil, unos proveedores que nos habían dado, y con otros 4 compañeros nos tocó cargarlas. Nos tocó cargar las bases móviles de donde tirábamos tatucos, tirábamos granadas, tirábamos los cilindros bomba. Lo llevamos más o menos hasta como unos 40, 50 metros por mucho de la escuela, de la casa de las hermanas, de las misioneras, pues
para el Guiro. Y más o menos empezó todo a las 10, antes de las 10 de la mañana. Empezó, íbamos, echábamos plomo, nos devolvíamos, otros nos reemplazaban. Que se calentaban los fusiles y se fundían y se dañaban y pues eso no podía pasar. Y ciertamente éramos muchos más que ellos. Y para acabar definitivamente con todos esos paras decidimos empezar a botar cilindros bomba. Me acuerdo que eso me lo enseñó mi comandante Cárdenas. A él fue quien instruyeron los terroristas de IRA con los cilindros bombas. Le enseñaron y él me enseñó a mí. Y bala iba, bala venía. En un ambiente que nadie debería vivir. Un ambiente es una cosa terrible. No saber si uno al dar 2 pasos iba a seguir viviendo. Así que me dijeron, pelado, métale candela a esa mierda. Y así fue. Lancé el primero. No supe de dónde cayó. En total lanzamos 3. Lancé el segundo. Les estalló cerca. Reacomodamos la dirección de los cilindros. Y fue ese el tercero. El tercer cilindro. Lanzaba a veces de las 10:40, 10:50 de la mañana. Lamentablemente cayó en la iglesia. En la iglesia donde habían casi 300 personas. Ese cilindro bomba que yo lancé mató aproximadamente a 49 niños y 30 adultos. No fui capaz. No fui capaz de ir a ver lo que le había hecho a mi pueblo. Porque yo, oriundo de Oaxaca, fui el que causó todo esto. Los civiles no tenían la culpa, pero es que los paras estaban detrás de ellos, en la iglesia. Y yo recibía órdenes. Y en la guerra es así. Y en la guerrilla, si uno no acata órdenes, lo matan. Pero pensándolo ahora con mi familia, con mis hijos, hubiese yo preferido que me mataran a yo haberle causado ese daño tan grande a mi pueblo. Haber yo matado a mi pueblo. La guerrilla ya estaba desde antes y las cosas estaban tranquilas, pero fue cuando llegaron los paramilitares en el 97 que las cosas empezaron a poner pesadas. Ellos llegaron disparando, intimidando al pueblo, que porque iban a empezar a limpiar el pueblo. A los días ya habían desaparecido y muerto. Algunos se asustaron e iniciaron los desplazamientos. En ese tiempo violaron mujeres, dejaron a otras embarazadas, limitaron la movilidad del río con la excusa de cortarle provisiones a las guerrillas, pues lo que hicieron ahí fue limitar la comida para todo el pueblo. La diócesis empezó a almacenar alimentos para que la gente no se quedara sin comida, pero también hubo reprensión. Por esto, en el 98, nos mataron a un marinita de 25 años y al sacerdote párroco de Bellavista de 37 años. Ellos eran Michel Quiroga y Jorge Luis Mazo. Lo peor del caso era que la fuerza pública que supuestamente nos protegía, en verdad estaban ayudando a los paramilitares. Como las cosas no eran solo de Ojalá, sino de toda la zona, en el 2000 los guerrilleros bombardearon una estación de policía en Vigía. De acá no salieron muchos heridos, que la guerrilla advirtió, y le mandó resguardarse en el colegio. Ya de acá hasta abril del 2002 las cosas estaban más o menos tranquilas. Solo mandaba a la guerrilla y molestaba a la gente que colaboraba con paramilitares. Igual, muchas personas se fueron del pueblo, pero fue 10 días antes de la masacre que empezaron los rumores de nuevos enfrentamientos. Cuando volvieron, se les leyó
Declaración por la vida y la paz. Lo mismo que ya le habíamos leído a la FARC para que se fueran, porque como población no queríamos vernos involucrados por el conflicto armado, pero es que a nosotros ninguno nos escucha. Mi nombre es Antun Ramos Cuesta, padre de la iglesia de Bojayá. Efectivamente, una fecha muy marcada para nosotros, el jueves 2 de mayo. Recuerdo muy bien que eran exactamente las 10:15 de la mañana, cuando sucedió la tragedia más grande de Colombia y que al momento ha sido olvidada. Éramos 3 padres que estábamos ese día en la iglesia donde refugiábamos a la gente que corría y salvar su vida. Llevamos ya una noche durmiendo en esa iglesia, mientras que la gente rogaba por su vida. El padre Janero repartía comida, lo poco que nos quedaba de comida. El padre Antonio miraba y velaba por la salud de los niños, de la gente que estaba muy enferma. Éramos en los únicos 2 sitios donde nos podíamos refugiar. Estaba la iglesia y pues la casa de las hermanas. Porque el resto eran casas de bareque, casas que fácilmente cruzaban las balas y podían matar a cualquier persona. Pero no siendo así, pensando que estábamos bien refugiados, a las 10:15 de la mañana ese mismo jueves fue cuando sucedió la explosión. En vez de las balas, pensábamos que las balas nunca iban a cruzar la iglesia, por el cemento. Estábamos en lo cierto, pero lo que nunca llegamos a pensar fue que una pipeta fuera a hacer la explosión y matar a tanta gente, a matar a nuestra gente, gente civil inocente. Fue doloroso ese momento al despertar. Me sentí raro, sentí el único sobreviviente entre todos. Pero no fue así. Gracias a Dios, poco a poco se fue levantando muy poca gente. Es una imagen muy aterradora que a nadie se la deseo que la vuelva a ver tanta gente masacrada. Es muy doloroso. Me llené de valor, de mucho valor, y salí con toda mi gente que había sobrevivido en una embarcación. A los remos nosotros les llamamos palancas. Hicimos una palanca y le pusimos una bandera blanca, era una camisa. Río abajo comenzamos, gritando y rogando por nuestras vidas porque nos perdonaran la vida. Somos civiles inocentes. Pero no fue así, nos venían siguiendo. Tomé la decisión de devolver la embarcación, entrarnos en la selva. Pero mientras que salvaba la vida de las otras personas, mejor les dije que cogieran el río y atravesaran el río, salvaran sus vidas. Mediante que eso sucedía, entré en la selva. Tratar de llevar la gente que llevaba selva adentro es complicado. Una selva donde la maleza, habían muchos animales. No sabía si se podía caminar más, pero lo único que me importaba era salvar la gente, encontrar un lugar donde pudiéramos refugiarnos. Mientras que yo estaba en la selva, ellos sobrevivían. Yo, selva adentro, llegó un momento en el que me perdí. Un momento en el que no sabía qué hacer. Pasó una noche, y asimismo una segunda noche. Estaba perdido, no sabía qué hacer. Estaba perdido en una selva, sin nada que comer, con una imagen aterradora. No sabía si iba a morir. Pero así fue cuando salí el sábado 4 de mayo. Logré encontrar el pueblo. Aterrado llegué al pueblo y en ese momento ya habían velado a todas las personas que habían muerto. Ya no había pasado nada. Lo único que sí sabía era que los muertos ese mismo día los habían recogido. Una imagen muy aterradora que a nadie se la deseo. La verdad, los niños es lo que más me duele. Personas inocentes que no tienen nada que ver. ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nuestro país tiene que pasar por esto? La gente no tiene por qué acarrear las consecuencias del conflicto armado. Solo le ruego a Dios y le doy las gracias por perdonarme la vida siempre, y que tenga siempre en la gloria a la gente que murió. Uno no se imagina las cosas que van a pasar. Sí sabía uno que las FARC estaban desde hacía rato y que los paras acababan de llegar a la zona nuevamente, pero no era mayor cosa lo que pasaba desde hacía mucho tiempo. Pero el 1 de mayo el pueblo estaba alarmado porque en la mañana se empezaron a ir tiros y ninguno sabíamos qué estaba pasando.
Todos ya nos imaginábamos lo que seguiría esos días, pero nunca nos imaginamos de la manera que pasó. Ya por la tarde, no se sabe si fue que se cansaron o qué, pero los disparos ya no se escucharon. Recuerdo que ese día yo había ido a trabajar y ya por la tardecita me fui a la casa a ver a mis hijos. La noche estuvo tranquila, no pasó nada, pero ya el otro día, el 2 de mayo, como hacia las 5 de la mañana, otra vez se escucharon los disparos y todos empezamos a irnos hacia la iglesia. Claro está que ya algunas personas estaban desde el día anterior refugiados allá. Uno se iba para allá por varias razones. Una, porque como todas nuestras casas eran de madera y estaban deterioradas, y la iglesia si era de material se sentía en cierto modo más seguro. Lo otro era que uno pensaba que como era la casa de Dios, pues no se iban a meter con ella, que iba a haber algún tipo de respeto, pero no fue así. Ya después pasó lo que tenía que pasar. Justo antes de eso yo estaba a punto de salir de la iglesia, pero el padre en ese momento me detuvo y yo decidí ir pues a refugiarme con mis hijos. Y fue ahí cuando cayó la pipeta. Después del estallido yo no quería abrir los ojos porque me daba miedo que mis hijos estuvieran muertos. Pero no fue así. Mi hija estaba algo herida y yo sentía una molestia en la pierna. No fue mayor cosa lo que le pasó a mi familia. Entonces salí corriendo con ellos, ahí me encontré con el papá de mis hijos, que él no estuvo en el momento pues de la pipeta porque él trabajaba en la escuela, entonces él vino fue después. Entonces me encontré con el papá de mis hijos, con el padre, con algunas misioneras y con otras personas y agarramos unos botes y nos fuimos para Vigía del Fuerte. Nos tocó remar con las manos porque el afán ni palos encontramos, ni nos pusimos a buscar, ni nada. Nosotros queríamos era irnos. Los paramilitares no nos querían dejar ir, pero al ver que éramos civiles desarmados, al final nos dejaron. Ya las cosas en los siguientes meses no fueron iguales. El resto de personas que había quedado en la iglesia llegaron al otro día a Vigía del Fuerte porque las FARC las mandaron y, y pues el dolor tardó meses en superarse y ya era muy difícil porque uno volver a la zona, vivir entre ese dolor era recordar a todas esas personas que uno había conocido y que ya no estaban. Pero ya tocó trabajar con otras víctimas en talleres y para poder sanar y buscar nuestros derechos de quienes hemos sufrido el conflicto. Y ya de esto no queda sino buscar la mejoría y tratar de perdonar, porque cuando uno odia se envenena. Ese día, 2 de mayo, recuerdo muy bien. Mi mamá me agarró de mis manos y me llevó hacia la iglesia, que para refugiarnos no me dijo gran cosa. Lo único que recuerdo de ese día es que llevaba dos carritos, tenía dos carritos. Recuerdo que eran color rojo y azul. En ese momento me senté en una esquina a jugar con otros niños, esperar que pasara el tiempo. Solo escuchaba disparos y pues en esos momentos me asustaba. Cuando en un determinado momento escuché un estallido que me dejó aturdido y algo somnoliento. No entendía muy bien lo que pasaba, solo veía a las personas correr, gritar alrededor mío, miraba a todos lados, sangre, brazos, piernas. Me entraron los nervios, comencé a llorar, mi mamá no la encontraba. Y pues estaba con una vecina, me llevó de la mano, salimos de ese momento del pueblo. Cuando años más tarde entendí que la guerrilla envió lanzó una pipeta a la iglesia donde nos estábamos refugiando los civiles y donde buscábamos sobrevivir porque pues pensamos y y admitimos que la iglesia era como un momento, era una zona donde no nos iban a atacar, donde no nos iba a pasar nada. Pero no fue así, hubieron muchos muertos. Pues cuando entendí esto, cuando comencé a entender esto, me preguntaban, hey, ¿qué te pasó? ¿Qué has vivido? Pues nunca me ha gustado contar este tipo de historias,
pero pues siempre contaba con mi bella inocencia que, no, nada, que sencillamente lanzaron una pipeta, murieron unas cuantas personas, pero nada más allá. Jamás les contaba el trasfondo, lo que sentía, lo que nos pasó a todos en ese momento, los que sobrevivimos, los que murieron, cómo nos sentimos, esa nostalgia de haber perdido esas personas, muchas personas importantes para nosotros y sencillamente sobrevivir fue otra oportunidad de mirar a hacer las cosas bien. Entender que no todo es violencia, que no todo se arregla a las malas. Entender que también podemos, todo se puede arreglar hablando. Este es el lugar triste y afligido donde hemos perdido sus seres queridos, donde hemos perdido